Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy 13 de diciembre, memoria de Santa Lucía, virgen y mártir, dice el martirologio romano. Lucía, la cual mientras vivió, conservó encendida la lámpara esperando al esposo, y llevada al martirio en Siracusa, ciudad de Sicilia en Italia, mereció entrar con él a las bodas y poseer la luz indefectible. Esto sucedía al principio del siglo IV. Con estas indicaciones se nos dice lo poco que sabemos de Santa Lucía, pero muy pronto fue venerada no solo en la iglesia local de Sicilia, sino en toda la iglesia de Roma. Y por eso su memoria o su festividad, el 13 de diciembre, la celebran en toda la iglesia y marcó luego el ritmo de muchas de las actividades de la iglesia de Roma, del papado. Lo poco que sabemos pues es como era una joven y en la persecución contra los cristianos, porque todavía era una religión ilegal, pues fue martirizada. Algunos la representan como habiendo perdido los ojos, con dos ojos, a veces en una charola, y de ahí que se la llame patrona de los ciegos, pero también como aquella que lleva la luz, como aquella que ilumina, portadora de luz en la oscuridad. Pues es Santa Lucía, una santa que evoca más bien la luz de Cristo, la fe. Si uno busca información sobre Santa Lucía en internet o en los libros, pues prácticamente encontrará muy poquitos datos, pero lo que inmediatamente encuentra es que su fama se extendió al punto que entró en el canon romano, que ahora se celebra junto con Cecilia, Lucía, Ágata, Inés, Anastasia, Felicitas y Perpetua. Cuando Lucía fue arrestada, según se narra en las actas del martirio, acusándola de ser cristiana, la quisieron obligar a hacer sacrificio a los dioses, y que entonces Lucía respondió que el sacrificio puro delante de Dios era atender a las viudas, a los huérfanos, a los peregrinos, a los angustiados, y que esto es lo que ella hacía, y que no tenían por qué pedirle otra cosa, ¿no? El malvado verdugo la quiso intimidar, amenazándola con que la iba a llevar a un prostíbulo para que la violaran, para que abusaran de ella, y que así ella perdiera pues su integridad. Pero no se pudo, no sucedió. Según el relato, aunque es un relato más antiguo, aunque difieren en los algunos detalles, hubo algún evento que impidió que eso sucediera y no la podían mover, era pesada como una roca, y entonces al final pues la decapitaron, al final con golpes de espada. El relato de su martirio se propagó por todo el norte por todo el sur de Italia, el norte de África, y llegó hasta Roma. Y durante la Edad Media
se incorporó al calendario romano y se celebra el 13 de diciembre. El nombre de la santa significa luz, la que lleva la luz. Y algunos explican entonces que por eso se la representa como teniendo la visión verdadera hacia Cristo, la visión de la fe, aunque quizá no es que físicamente hubiera perdido los ojos. En torno a la fiesta de Santa Lucía, ya en plena época de esplendor del siglo V, los papas la honraban haciendo ordenaciones sacerdotales y eligiendo cardenales y presbíteros y diáconos en ese día. El que haya leído la historia de los primeros papas no podrá menos de recordar cómo durante el mes de diciembre se creaban cardenales y se ordenaban obispos y se preveía de sacerdotes a la diócesis de Roma. Y todo esto en torno a la fiesta de Santa Lucía. Porque hay un vínculo estrecho. Lo que los primeros cristianos querían a la hora de recordar a los mártires era emularlos. Cuando alguien era consagrado obispo o presbítero o incluso específicamente creado cardenal, se trataba de recordarles que estaban llamados a ser mártires, a dar testimonio de la fe. En la antigua iglesia romana, los pontífices celebraban distintos misterios y tuvieron los concilios y esas gloriosas ordenaciones de las que luego salían los presbíteros para gobernar otras iglesias. Y se trataba de ordenar no ya simplemente obispos, sino que fueran mártires, donde fue ordenado también San Lorenzo o San Novato o un Policarpo o un Ireneo, y también las mujeres, Lucía, Cecilia, Anastasia, emularlas a ellas también en su integridad. Lo que sabemos de estas mártires es poco porque los relatos son escasos, pero todos ellos coinciden en mostrar que consagraron a Dios o defendieron ante Dios su pureza, porque a Dios agrada la pureza y la santidad. Santa Lucía es una santa que desde tiempos inmemorables se ha tenido como patrona de los ciegos y abogada de problemas de la vista. Y quizá ahora hay que invocarla para los que han perdido la luz de la fe, para los que tienen como un velo en el alma y ya no ven el valor de la pureza, de la castidad. Con razón, los teólogos, y entre ellos Santo Tomás de Aquino, decían que la lujuria ciega, que no te deja ver, que no te deja razonar, que no siendo en sí misma el peor pecado, está como en el trasfondo de muchos otros más, porque es precisamente como un velo o como una penumbra que al no dejar ver tiene como consecuencia que se cometan muchos errores. Que esto es como decir, conducir un vehículo a alta velocidad con una venda en los ojos. Poner una venda en los ojos no es precisamente lo más grave del mundo, pero si luego te pones a conducir, pues las consecuencias serán terribles, ¿no? El no ver está en el inicio de muchos fracasos. Invocamos a Santa Lucía para reamar, ¿no? Amar de nuevo esa templanza, esa castidad, esa integridad de la fe, del cuerpo, de la mente, para que podamos ver las cosas como las ve Dios. Es Santa Lucía patrona de la vista y es patrona de los pobres ciegos y es patrona de los que se dejan la vista en su trabajo como los sastres o las modistas y es patrona de muchas ciudades. En México, en Jalisco, en Azcapotzalco hay una colonia Santa Lucía, porque su fama es grandísima. ¿Por qué no invocarla una vez más? Al celebrar a Santa Lucía somos recordados de que el martirio es posible, y si lo fue para aquella mujer hace tantos siglos, y Dios la fortaleció de tal manera que no pudieron arruinarla en su integridad,
ese mismo Dios nos puede también defender a nosotros, si estamos dispuestos a defender la integridad de la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.